¿Es un ave? ¿Es un avión? Es uno de los personajes más icónicos de la historia y un referente absoluto cuando de superhéroes se trata. Con más de 80 años de historia, decenas de encarnaciones y un legado irrevocable en la cultura pop, Superman se ha convertido en el arquetipo definitivo que llega a nuestras mentes cuando nos piden que describamos a un superhumano, y este año vuelve al mundo de la animación para brindar algo de brillo y esperanza a nuestros tristes corazones. Hola, yo soy Cuervo Ámbar de Atomo Network y antes que comience el video les invito a dejar un gran like, compartirlo con sus amigos en las redes sociales y suscribirse al canal, pues hoy vemos 37 datos que debes saber sobre mis aventuras con Superman. ¡Comencemos! Número 1. En el año 2021, Josie Campbell, coproductora de Warner, anunció que se estaba desarrollando una serie basada en el último hijo de Krypton, la cual se centraría en unos jóvenes Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen comenzando como internos en el Daily Planet mientras intentan hacerse un lugar en el mundo del periodismo. Número 2. En un inicio se tenía planeado que el programa sería estrenado en Cartoon Network y HBO Max, sin embargo la fusión de Warner y Discovery generó un panorama muy volátil para las producciones animadas. De esta manera se tomó la decisión que Mis aventuras con Superman junto con otras series similares fueran estrenadas en Adult Swim de la mano de Max. Número 3. El programa fue desarrollado por Jake Wyatt, quien previamente había trabajado en Onyx Equinox, Pato Aventuras, Steven Universe y la película de Invasor Sim Enter the Florpus. Número 4. Uno de los principales referentes que se tomaron para el desarrollo del programa fue la película Superman de 1978 protagonizada por Christopher Reeve, especialmente en lo que respecta a la relación entre Clark y Lois, siendo mencionado por el equipo de desarrollo que amaron la química entre los personajes, el corazón y altruismo de Clark y lo inteligente y luchadora que era Lois. Número 5. Josie Campbell afirmó en una entrevista que Clark, Lois y Jimmy son el corazón del programa, pues las distintas relaciones que hay entre los personajes será lo que principalmente mueva la historia. Número 6. En cuanto al apartado de animación, esta es subcontratada al Estudio Mir en Corea del Sur. Número 7. Studio Mir también fue responsable de la animación en La leyenda de Korra, Voltron el defensor legendario, Hippo y la era de los Magnimales y la serie animada de Harley Quinn. Número 8. Y hablando de Korra, si el estilo de Mis aventuras con Superman te remitió de alguna manera a esta legendaria secuela de Avatar, déjame decirte que no es casualidad, pues Kristen Schenck, diseñadora de personajes para La leyenda de Korra, fue la responsable de las primeras iteraciones del programa. Número 9. Después de ver los conceptos iniciales de Christie, los desarrolladores sabían qué dirección deseaban tomar, trayendo a la mesa animes como Dragon Ball y Sailor Moon. Después de todo, una buena parte del equipo había crecido viendo animes que llegaron a Estados Unidos por parte del bloque de Toonami. Número 10. Esta inspiración queda más que evidenciada en la secuencia en que Clark consigue su super traje, pues toda la escena es una clara referencia a las secuencias de transformación clásicas en los animes de chicas mágicas. Número 11. Luego de las primeras iteraciones, el diseño final para los personajes corrió a cargo del talentoso Chris Anka, quien también ha diseñado personajes para Spider-Man Across the Spider-Verse. Les recomiendo checar sus redes sociales porque ahí postea gran parte de sus geniales diseños. Número 12. Chris menciona que hubo un momento en que sus diseños incluían a un Superman con armadura, pero que casi de inmediato se sintió como un tonto cuando el resto del equipo le dijo que eso no tendría mucho sentido. Número 13. Mis aventuras con Superman posee un privilegio del que gozan muy pocas series animadas, pues sus primeras 2 temporadas fueron encargadas y comenzaron su producción al mismo tiempo. Número 14. La voz de Clark en su idioma original es interpretada por Jack White, a quien probablemente hayas visto en la saga de los Juegos del Hambre, el filme Oppenheimer o por supuesto en la serie The Boys. Número 15. Relacionado a esto, Jack mencionó que considera muy probable que tanto Huey como Starlight verían Mis aventuras con Superman como una forma de escapar del oscuro mundo en el que viven, una manera de traer algo de esperanza, dulzura y pureza a las terribles situaciones en las que se encuentran. Número 16. Adicionalmente, Jack mencionó que para dar voz a Clark se tomó como referencia a sí mismo de más joven, particularmente en un momento de su carrera en que no sabía si tenía o no un lugar en la industria, y el no tener idea de cuál sería su futuro lo llenaba de inseguridades. Número 17. Curiosamente, mientras se realizaba el proceso de casting para el programa y se buscaba la voz para
el rol protagónico, se hicieron el planteamiento de que no estaban en búsqueda de la voz de Superman, sino la voz de Clark Kent. Número 18. Para el doblaje latino contamos con la voz de José Durán, quien ya tiene una gran experiencia interpretando al Hombre de Acero, pues ha sido el responsable de darle vida en la gran mayoría de las películas animadas de DC y la serie animada de Harley Quinn. Número 19. El papel de Lois en su idioma original es interpretado por Alice Lee, quien cuenta con una amplia trayectoria en la televisión, el teatro e incluso la industria musical. Número 20. Alice ha comentado que lo que más le gustó de su papel fue descubrir a Lois, la persona que es y la persona en la que se convertirá, siendo valiente, apasionada e incluso tonta, porque sí, verla decir y hacer tonterías fue simplemente genial. Número 21. Josie Campbell confirmó en su cuenta de Twitter que esta encarnación de Lois no es caucásica, sino que tiene herencia coreana. Número 22. Como un pequeño homenaje a la herencia de Lois, se tomó la decisión que durante el episodio Visita a la Torre Aibo, ella usaría un atuendo de gala inspirado en el hanbok, la vestimenta tradicional de Corea. Número 23. En ese mismo episodio, Lois menciona no tener una buena relación con su padre. Anteriormente, en el canon de los cómics se representaba al padre de Lois como un criador de caballos, pero después de Crisis en las Tierras Infinitas, este personaje fue reimaginado como un general del ejército de los Estados Unidos con una relación incómoda con su hija debido al deseo frustrado de tener un hijo varón. Número 24. Cuando Lois habla con su pequeña informante Flip, esta menciona algunos sucesos recientes ocurridos en Metrópolis, y varios de los nombres citados por Flip son referencias a escritores y artistas de los cómics de Superman, como Louise Simonson, John Bogdanov y Dan Jurgens. Número 25. En español latino contamos con el talento de Arlette Matute, quien es la voz oficial de Lois Lane desde el 2019. Número 26. Por otro lado, Jimmy es interpretado en inglés por Ishmael Said, mientras que en el doblaje latino su voz corre a cargo de Carlos Pinto. Número 27. Una de las cosas que más le gustó a Ishmael de su participación en el programa fue encontrarse con una identidad inexplorada para Jimmy, siendo esta encarnación un amante de las teorías conspirativas, sin mencionar que es un tipo muy genial. Número 28. El nombre del episodio número 5, ¿Creerás que un hombre puede mentir?, es una referencia directa a uno de los eslogans más famosos de la película Superman de 1978. ¿Creerás que un hombre puede volar? Número 29. Por supuesto, ese título no sería la única referencia a esta mítica saga de películas, pues en más de un episodio podemos ver alusiones a la película Superman 2 de 1980, como la escena en que Lois dibuja unos lentes sobre la foto de Superman, o la escena en la que Lois se lanza por una ventana. Número 30. En el episodio 6, Mis aventuras con la ciencia loca, aparecen unos mutantes muy particulares, siendo el naranja y el azul referencias a los mechas de Tengen Toppa Gurren Lagann, mientras que los rosas son una reversión de Angry Charlie, un personaje de DC Comics. Número 31. El título del episodio 7, Kiss Kiss Falling Portal, es una referencia al opening del anime Orange High School Host Club. Curiosamente se suponía que este era un título provisional, pero se terminó quedando en la versión final. Kiss Kiss Fall in Love. Número 32. Durante el proceso de desarrollo, al equipo le resultaba preocupante la escalabilidad del programa. Es por eso que se tomó la decisión que en esta versión del kryptoniano, él no tuviera acceso a la totalidad de sus poderes desde un inicio, sino que los iría descubriendo conforme pasen los episodios. Un poco similar a lo que ocurre en los shonens de pelea. Número 33. Por esta misma razón también fue establecido que Clark no podría comunicarse de inmediato con su padre biológico, haciéndole imposible acceder a una parte muy importante de su propia identidad. Número 34. La musicalización del programa corre a cargo de Daniel Futcher y Dominic Lewis, quienes previamente han trabajado en conjunto para musicalizar en Open Season, Tren Bala, Monster at Work, Pato Aventuras y Baymax. Número 35. Una cosa que se les fue solicitada explícitamente al equipo de desarrollo fue que se abstuvieran de agregar a Lex Luthor, o por lo menos no al inicio de la historia, así que si te entusiasma ver al archinémesis de Superman en acción, vas a tener que ser un poco paciente. Número 36. Por esta misma razón, los desarrolladores buscaron un enfoque mucho más creativo y darles un nuevo aire a villanos no tan utilizados en el universo de DC. Número 37. El actor Michael Emerson, conocido por interpretar a Benjamin Linus en la serie The Lost, mencionó estar muy entusiasmado por su participación en Mis aventuras con Superman, dando vida al mismísimo Brainiac, por lo que es más que seguro que veremos a este mítico villano en alguna de las 2 primeras temporadas que nos tienen preparadas. ¿Te imaginas? ¿Qué te han parecido estos
37 datos de mis aventuras con Superman. ¿Cuál es tu encarnación favorita del kryptoniano? ¿Y qué tan fuerte estás shippeando a Clark y Lois en este momento? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de dejar un gran like, compartir este video en todas tus redes sociales y suscribirte al canal. Yo soy Cuervo Ámbar, recuerda que el gigante de hierro se sacrificó por nosotros, ¡nos vemos!